más. ¿Cómo empezamos cada semana? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estamos aquí en el encuentro de Al-Had de hoy, que será maravilla como cada semana, claro. Vamos a empezar con unas novedades que tenemos para hoy y tenemos una institución nueva que se unió con nosotros y vamos a presentar ahora al Centro Judío de Conservación de la Historia de Salónica y de Grecia, que está en memoria de León Recanati en Israel. Y le damos la bienvenida. Ellos son nuestra institución número 12. Ama, cada día hacemos más. Esto es una alegría grande, grande para todos, porque nos vamos a conocer más entre todos nosotros y nuestras actividades, y todos los encuentros son enteramente en ladino, en judeo español. Para el Al-Had en Binyan vamos a tener una entrevista con el Rab Isaac Alaluf y su camino de Izmir a Estambul y todo lo que se pasó en el medio. El Balabai va a ser el Rab Nisin el Nekabé y vamos a conocer la historia tan interesante de este Rab. Esto será el 21 de marzo, el próximo Al-Had, y las horas son siempre las mismas, las podés encontrar en sefarad.com como cada vez que queremos hacer un encuentro. Si trates muy tarde o debes de salir del encuentro un poco antes, vas a tener este video completo, entero, a disposición para mirar cuando vas a querer en sefarad.com/TV. Aquí están todos los encuentros anteriores y al punto que escapamos unos minuticos después van a estar también este video para poder verlo. Si vos querés dar un ayudo para continuar más y más, engrandecer estos encuentros de Al-Had, podés hacerlo en sefarad.com/encuentros. Aquí vas a encontrar la manera de mandarnos vuestra ayuda. Y una cosa muy importante, por la primera vez vamos a tener una fiesta por el Día Mundial del Ladino. Vos convidamos a todos a entrar. Este reclamo está por todas partes en la internet, y si no, también lo puedes encontrar en sefarad.com. Ahí vas a ver el atadillo para entrar. El próximo miércoles tenemos un programa de maravilla, todas cosas nuevas, un encuentro que por seguro no habrás visto nunca. Novedades, y también vosotros vaya a participar. Así que el programa y el atadillo para entrar está en sefarad.com, siguiendo el reclamo que ves en la pantalla. Y ahora sí, llegó la estrella de hoy. Vamos a tener una villita, unas villitas, unos musafires para sentir ladino del bueno. Judeo español en Salónico en el siglo XXI. El Balabai es el doctor Devinar y el musafir, uno de los musafires, el profesor Jackie Ben Mayor. Devin, ¿cómo estás? Venido con bueno. No te sintió, Devin. Bueno, todo bueno, muchas gracias, Lili. Es un placer de estar aquí como Balabai de este encuentro de Al-Had, y muchas gracias a ti, a Marcelo y a todos los amigos que con vosotros estamos aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, esto ha salido que tenemos un grupo de musafires muy interesantes. Y vamos a hablar sobre el sujeto de judeo español en Salónica hoy, en el siglo XXI. Y bueno, tenemos más de solo un musafir, no solo mi amigo y colaborador Jackie Ben Mayor, y vamos a hablar con él en unos cuantos puntos, pero también tenemos otro musafir honorado, el David Saltiel, el presidente de la comunidad judía de Salónica. Y también tenemos un grupo de ayamis, de estudiantes que están empezando
la lengua nuestra con Jackie y vamos a sentir dos verbos de cada uno y uno de estos estudiantes. Y también quiero decir que tenemos entre nosotros el cónsul honorario de España en Salonique, señor Shemuel Nachmias, y también tenemos a Madame Cristina Conde de Berlingen-Ger, la directriz del Instituto Cervantes en Atena. Y muchas gracias a ellos por venir. Antes de empezar, quise dedicar este encuentro a la memoria de mi tía, la querida tía Corina Nefusi, que fue la hermana de mi nono, la última de los 10 hijos de Jajam Benjamín y Rachel Nar. Y tía Corina dejó la buena vida tras unos cuantos días y hoy mismo escapimos piscina agora los funerales que vi por Zoom de ella y fue enterrado hoy y tenía 99 años y vivía una vida llena de familia y de alegría y también de tristeza sin duda. Ella fue como una segunda nona para mí, que no conocí mi nona de parte de mi padre. Y tuve la oportunidad de hablar con ella por Zoom en los últimos días de su vida. Y las pocas palabras que habló ella fue en nuestra lengua. Y ella cantó una parte de la vida por el Raki. Fue entre las últimas palabras de ella. Y bueno, es una forma de poesía, puede decir, que el último miembro de mi familia que nació en Salonique y sus últimas palabras que sentí de su boca fueron en su lengua madre, de su ciudad natal. De verdad, mashallah, que es tía Corina de bendita memoria, que en Gan Eden esté. Hoy vamos a hablar sobre la ciudad de tía Corina, sobre la ciudad de Salonique y una de las lenguas de esta ciudad. Uno de los butos que tengo hoy para este encuentro es trocar en una manera nuestra narrativa sobre la ciudad de Salonique. Ya sabemos que era la ciudad y madre de Israel, que se llamaba Jerusalén del Balcán, que la mitad de la población, 80-90 judíos, hablando nuestra lengua tras un siglo. Y bueno, decimos que la vida de la comunidad empezó a descaer con el grande incendio de 1917, que destruyó la mitad de la ciudad, y vista la Shoah, que destruyó todo. Las escuelas, las Keilot, el Bet Haim, y la memoria de la comunidad judía de Salonique casi fue borrada enteramente también. Y normalmente cuando estamos contando el cuento, la historia de esta comunidad muy grande e importante, escapamos aquí con la guerra y con la destrucción de la comunidad. Y bueno, mientras que muchos de los pocos de los judíos saloniquíes que sobrevivieron la Shoah se instalaron en Israel o en los Estados Unidos, también había un puño muy importante de los judíos que tornaron a la ciudad y laboraron muy mucho para restablecer la comunidad como organización oficial y empezó a refraguar la vida comunal después de la guerra. Y este es un capítulo muy importante, no escrito muy bueno, de la vida de los judíos de Salonique, después de la guerra vista hoy, hasta el siglo XXI. Y bueno, el camino de nuestra lengua después de la guerra, ¿cuál fue este camino? ¿Cuál es el hal de la lengua hoy en día en Salonique? Y para entrar más al fondo de este sujeto, vamos a empezar con un chico discurso del estimado presidente de la comunidad de Salonique, señor David Saltiel, que ocupa este puesto muy importante como presidente ya, pienso, casi 20 años,
y él es también el presidente del Concilio Central de las Comunidades Judías de la Grecia, y ya hizo mucho para avanzar discusiones públicas sobre antisemitismo, la memoria judía en Salónica, y entre muchos proyectos entre su cargo, uno muy importante es que él está desarrollando un plan para un nuevo museo del Holocausto en Salónica. Señor Saltiel y yo nos conocimos tras 15 años, la primera vez cuando fui ahí a Salónica a estudiar como Fulbright, y colaborábamos desde ahí hasta hoy en unos cuantos proyectos con los archivos de la comunidad de Salónica, en el Museo de Salónica y muchas otras cosas. Y es un placer de presentar a todos vosotros el señor David Saltiel, presidente de la comunidad judía de Salónica. Bajavod, señor Saltiel. Muchas gracias. Señoras y señores, me agradaría empezar relacionando a todos los individuos e entidades que con su labor rehusaron a traernos todos aquí. El Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, la Universidad Aristóteles de Salónico, el profesor David Nar, el investigador y miembro de nuestra comunidad, Jackie B. Mayor, y naturalmente a todos los estudiantes, porque sin sus interés y su participación, nada no sería posible. Quiero notar que este evento de hoy coincide con un día antes del completamiento de 78 años de la partencia del primero de los 19 trenes que cargaron los judíos de Salónica a los campos Auschwitz-Birkenau. Esta reunión, a fin que es por internet, puede ser un signo de honor por las 50,000 inocentes almas que fueron matadas ahí. Es un recuerdo de los resultados de la prevalencia de los nazis. Uno de estos resultados era el facto que la lengua judo-español no se siente más a las calles de Salónica. La conservación de la lengua judo-español después de la Segunda Guerra Mundial era y continúa a ser un problema difícil. Malgrado todos los impedimentos, la comunidad continúa sus esfuerzos a mantener la lengua. Como dice el renomado autor Marcel Cohen, el judo español es nuestra lengua madre, la lengua de nuestros abuelos, que el amor por ella no desaparece nunca, como el amor por la madre. Es muy encorajante el facto que el Departamento de Estudios Judíos a la Universidad Aristóteles reconocieron el menester de conservar viva en Salónica esta lengua, este idioma castellano que se hablaba en nuestras casas. Hace también mucho placer que este esfuerzo de la universidad topa una reacción positiva entre un grupo de gente más grande de aquellas personas que tienen ataderos fuertes con la comunidad. Nuestra esperanza es que esta lengua torna a ser hablada en las calles de la ciudad y no solo de los hijos de la primera generación después de la guerra. Por nuestra comunidad, esto era y es una inspiración central, la conservación y la propagación de la lengua. Esta era y muestra motivación atrás muchos años de sostener un grupo miembros de la comunidad, entre los cuales el señor Jackie B. Mayor, que iniciaron una serie de movimientos por la lengua.
Con los esfuerzos de este grupo, organizamos en Salónico congresos internacionales con la participación de académicos renomados, especialistas en esta lengua, y empezamos a discutir con el Instituto Cervantes ainda en el empréstito del 2000. Todos estos esfuerzos contribuyeron a arribar hoy al punto que existe un interés muy vivo por esta lengua. En el seguimiento del laboratorio de ciencias auxiliares de la historia del Departamento de la Historia y Arqueológica de la Aristóteles Universidad de Salónico, una parte, y la creación de una sucursal del Instituto Cervantes, cuando le permitirá la pandemia, son dos seños serios por este interés y no solo estos. Por segundo, uno puede preguntar cómo pueden funcionar todos dos contemporáneamente. La respuesta de nuestra comunidad es un claro sí. El primero, porque nuestro gusto es de ayudar a arribar al nivel que haya muchos donde se embesa el yugo español. De otra parte, no olvidamos que cada una de estas dos entidades se concentra en aspectos diferentes de la lengua. La Universidad Aristóteles de Salónico quiere enseñar nuevos sabios para estudiar y hacer búsquedas en archivos y manadoros del periodo de la Segunda Guerra Mundial. De otra parte, el Instituto Cervantes va a enseñar la lengua y va a mostrar los diversos aspectos de la cultura sefardí, su música, gastronomía y otros. Ahora, y me permiten cerrar con esto, por nuestra comunidad, estos esfuerzos deben continuar y las entidades que se están ocupando hoy deben colaborar. Creo que esta colaboración puede traer muchos y diferentes resultados positivos, no solo por nuestra lengua, nuestra comunidad, mas por Salónico entera. Los regreso y si alguno quiere demandar alguna cosa, estoy pronto a dar explicaciones. Gracias, Devin. Jackie. Muchas gracias, señor Saltier, por esta introducción de lo que está afectando ahora en Salónica y en la Grecia entera. Es una maravilla ver que hay unos cuantos caminos al avenir para la lengua, un poco con la universidad de una banda y con el Instituto Cervantes de la otra, y suelto reushita buena con los dos caminos y con toda la colaboración. Y muchas gracias por compartir estos saberes muy importantes. Ahora vamos a seguir con el programa ahora y vamos a entrar en una conversación sobre los esfuerzos que está afectando en la universidad con las lecciones de judeo español con el maestro y profesor Jackie Benmayor, un amigo y colaborador mío, viejo vicepresidente de la comunidad judía de Salónica y muy activo en los círculos de los estudios salónicos. Bueno, él empezó sus investigaciones cuando escribió el artículo muy importante sobre Salónica en el Enciclopedia Judaica, tras 50 años, casi, y más de dar lecciones. No, casi, 50. ¿40? 50 non casi. 50, sí, Más de 50. 50. Sí, 50, muchos años ya. Y bueno, señor Benmayor está también documentando las inscripciones de las
Masevod estaba del viejo cementerio judío de Salonique, y también él publicó también un libro sobre viajadores que vinieron en Salonique y sus perspectivas en cuanto a los judíos de Salonique tras la historia que él escribió con Yanis Megas. Y bueno, es un amigo muy, muy bueno mío personal, y es un placer de presentarle para vosotros. Y bienvenido, Jackie. Muchas gracias, Devin, que me invitaste. No sé qué quieres de mí. Sí. Estoy pronto a responder lo que quieres demandar. Bueno. Bueno, sí, avanzaremos un poco. Vamos a empezar. Mucho. Sí, queremos llegar al sujeto de las lesiones en nuestra lengua y los estudiantes en la universidad. Debemos empezar, digamos, al empecillo, a un empecillo. ¿Puedes contar un poco sobre tus genitores y la familia? Y una parte saloniclía, una parte estambulía, viviendo en la Grecia, en Salonique, después de la guerra. ¿Cómo fue crecer después de la guerra en Salonique? Y un poco sobre las lenguas de la casa, porque hablas muchas lenguas y nos puedes contar un poco de las lenguas y dónde cabe la lengua judía española en tu casa. Bueno, mis parientes, todos dos nacieron en Salonique, y mi madre nació en Salonique. Cuando tenía 3, 4 años, toda su familia, los parientes y 2 hermanos, se fueron a vivir en Estambul. Esto era antes de la guerra. Y mi padre laboraba en Salonique, se fue a Asker, en Salonique, se fue a la guerra como Asker en la Grecia contra Italia, que era en 1940. Y después los alemanes en 1943 lo tomaron en él y toda su familia, y toda la familia grande, no solo la familia directa, más unos 30, 40 personas que son los tíos, las tías, los primos, los segundos y todos estos. Y se fueron, los llevaron todos a Auschwitz-Birkenau. Y mi padre era el único que sobrevivió de la familia directa, sobrevivieron y 3 primos, no, eran 5 primos. Los 3 eran mi madre y sus 2 hermanos, que eran en Estambul, y los otros 2 primos eran el uno que era partisano aquí en Grecia, y el otro que sobrevivió de los campos, después se fue con su mujer que encontró en Auschwitz, se fueron en Argentina. A la fin no quedaron mucho en Argentina, se fueron en New York, y encima cerró todo. Mi madre, después de la guerra, cuando mi padre tornó de los campos, envió una letra a su tía, que era mi nona, diciendo que era el único de la familia que tornó. Y entonces mi nona pensó de qué no mandar la chica a encontrar el primo en Salonique.
En fatto la envió, mi madre vino, se encontró con mi padre y después de un año nací yo. Se casaron y después nací yo. Y después de mí nacieron otros dos hermanos. Cuando mi madre vino en Salónica, no sabía del todo griego. La verdad es que mis nonos, mi nona y mi nono, y cuando vivían aquí en Salónica no sabían griego, hablaban solo judeo-español y turco. Allora cuando mi madre vino aquí, no sabiendo el griego, hablaba con mi padre o en judeo-español o en francés. Y encima cuando nací yo, sentía todo en judeo-español o en francés. Ma cuando empecé a jugar con los amigos, empecé el griego. Y mis parientes me hablaban en español o en francés y yo respondía en griego. Entonces, mis parientes decidieron de irnos en Israel. Era 1950, una cosa así. Y nos fuimos entre mis nonos que ellos habían instalado en Israel. Y quedamos ahí 9 meses, después otra una vez, la grande parte era 9 meses. Y encima esto responde a la demanda de Devin, las lenguas que sé. Cuando tenía 3 o 4 años, ya sabía 3 o 4 lenguas, sabía griego, sabía español, sabía francés y sabía hebreo, porque ahí jugaba con los primos. Después torné aquí y continuamos la vida sin hacer un grande esfuerzo de empezar la lengua. Yo con mis parientes en casa hablaba solo griego y con mis hermanos y con ellos hablaba griego. Una otra vez que sentí mucho judeo-español era cuando vinieron mis nonos, mi nona y mi nono, vinieron y quedaron como dos, creo, un año, una cosa así, cuando nació mi tercer hermano y hablábamos con ellos español, esto fue todo. Ahora, muchas posibilidades de hablar en español no tuvimos. Y no solo yo, ninguno en Salónica de la generación mía no tuvo veramente la posibilidad de hablar mucho en español. Todos hablamos griego y después las lenguas que empezamos, que eran inglés, francés, todo esto. Y la verdad es que la comunidad entonces no había hecho alguna cosa especial para desarrollar por empezar el judeo español. Había otras cosas más importantes de ocuparse y lo más interesante ahora era de ocuparse del fato que somos judíos. Esto era lo más importante. Y lo toparon esto ahora en haciendo una educación sionista. Quiere decir,
trajeron de Israel, trajeron unos madrijim, que los llamaban entonces, para empezarmos lo que tenían de empezarmos de punto de vista sionismo. Nos llevaban a la sinagoga cada Shabbat, cada viernes la noche, para tomar un chocolate. Ma esto era todo, no había educación veramente judía. Ma a vagar, esto que estoy hablando es los años 60. Ma a vagar ya empezaron a interesarse más jóvenes a la historia de la comunidad, y por esto empezaron a ocuparse y de la lengua. Ma no había una educación, ¿cómo se llama? Metódica, un método de enseñar la lengua, la judeo-español. Era solo lo que sentía en uno, sentía el otro y basta. Solo en el año 2001, 2002, no me acuerdo exactamente, un caro amigo, el cual no está más con nosotros, creo que tú lo conociste a Lelo, Sí. que se llamaba Lelo Aruj, le vino la idea que debemos hacer alguna cosa por developar la cuestión de la lengua, del judeo-español. Y primero empecemos con unos congresos científicos con todos los nombres los más importantes del mundo de ahora y de hoy, que vinieron a presentar las últimas recercas sobre este punto. Y parece que había un interés, y estos congresos se hicieron cada año después. Y en todo esto empezó Lelo con unos cuantos de la generación nuestra y un poco más jóvenes, de recogernos en el centro comunitario y hacer, como se llamaba, un cabellico con un muabet. Quiere decir, beber el café de Alja y hacer muabet en judeo-español. Como hacemos ahora. Tú lo haces ahora. Fortunadamente no lo hacemos más en Salónica. Puede ser que va a arribar y en él. Ahora tenemos virtualmente tenemos. ¿Virtualmente ahora. ¿Cuándo? No, ahora, este es Alja. Ahora sí, bueno, sí, ahora sí. Bueno. Mira, Jackie, una otra demanda aquí. Es que puedes explicar un poco más sobre vuestra generación y qué afectó con la lengua. Es que se perdió la lengua como lengua de cada día, y es que la mayoría de la gente, de los judíos que nacieron después de la guerra, de vuestro dor, pueden hablar como hablas tú. ¿O hablas, es normal entre vuestra generación? ¿O es que la generación después de la guerra normalmente habla y
manco de la lengua, no mucho de la lengua. Y Normalmente cuando la se generación después de escapó, la guerra, sí, cuando se normalmente escapó, es que, sí, la generación después de la guerra habla manco de lo que hablo yo ahora en judeo español. No, no había educación de esta lengua. En casa no se hablaba tanto. Y había una razón, que después de la guerra había muchas bodas, casamientos, entre saloniquís y no saloniquís. Griegos, pero no saloniquís. ¿Qué quiere decir? Personas, era el hombre o la mujer, no es importante, que no sabían judeo español, que no hablaban judeo español antes de la guerra. Ahora no hablaban ni en casa judeo español, esta gente que son de los casamientos que se hicieron después de la guerra. De otra parte, había una parte chica, pero había esta parte de la gente que no quiso hablar judeo español porque había, puedo decir, un espanto, un miedo de hablar en una lengua que no era el griego, porque pensaban que si hablamos el griego no nos van a mirar con buen ojo, diremos. Y por esto había gente que no querían hablar, no querían continuar a hablar judeo español, no solo en casa, y afuera, a la gruta. Eran pocas, especialmente de mi generación. Después de mi generación, ahí escapó todo, porque del momento que en mi generación había pocos que hablaban, los hijos de las muestras, los hijos de nuestra generación no tenían la posibilidad de empezar, y por esto la lengua desapareció y solo empezó a sentirse llena solo cuando empezamos este cabellico con Moabet. bueno, y desde este cabellico como Obed, que ya empezó hace 15 años o más, 20 años parece. Parece que es 20, sí. 20. Desde ahí hasta ahora, cuando ya tienes lecciones para los estudiantes en la universidad, ¿puedes contarnos cómo empezó esta manera esto no tiene nada que hacer, esto no tiene nada que hacer con, sí. Con el cabellico con Moabet. Esto del momento que la comunidad ayudó a la universidad de crear el departamento de estudios judíos, por la cual cosa vos puede decir muchas cosas el señor Saltiel. Un cierto momento parece que unos cuantos estudiantes que iban al departamento de los estudios judíos demandaron, si es posible, empezar la lengua judeo-español. Quiere decir que los Hay una estudiantes cosa muy importante, que todos los archivos que existen ainda de la comunidad son todos en judeo español. Sí. Y tú lo sabes porque tú laborates con estos archivos. Y la gran parte
es o en Ktav Rashi o en Solitreo. En escrita latina hay muy poco. Ahora, uno debe enseñar estas cosas. Y hablando con un profesor de la universidad, me dijo, tú sabes, dije, ya sé, yo no sé, profesor de lenguas. Lo que quiere que sea, del momento que hablemos, a la fin decidimos de probar cómo vamos a ver, cómo vamos. Y os puedo decir que era una grande sorpresa para mí, porque empezamos unas 12 personas, creo que eran la primera vez que... y entonces podíamos ir a la universidad, no era con internet, ahora es con internet, pero entonces era era de verdad, y las vías, las personas que hablabas. Y me hizo impresión que esta gente que eran jóvenes, de 20 a 30 años, estudiantes, y no judíos, que se interesaban a empezar esta lengua. Y no solo se interesaban, estaban buenos. Y del primer momento, yo empecé para ayudarles de hacer todos los textos en judeo-español, más en escrita latina. Ellos no quisieron, muy presto quisieron en Rashi. Ma, vosotros sabéis ni la escrita hebrea. ¿Cómo vas a hacer Rashi? Comunque, hicieron y puedo decir que hicieron, y vas a ver, si quieres, podemos demandar una estudiante que está aquí de decirnos Sí. sus impresiones, Bueno, sí, vamos a hacer esto. Puede ser que solo quiero saber, clarificar, una clarificación. Es que no estás empezando a los estudiantes a ir al charshi a mercar dos pepinos. Sí, es que no es. Las lecciones son para empezar como meldar los textos y documentos históricos. Sí, sí, sí. Es para empezar, no Sí. es para ir al charshi. Sí, muy bien. Y bueno, y no solo esto, se interesan, esto es la cosa la más importante, se interesan en artículos que tienen que hacer con la historia de los judíos de Salónica. Esto es lo más importante. Al empecé, yo empecé como todos de traerles, no sé, proverbios, romanzas, este modo de cosas. Bueno, ya era bueno. Pero del momento que les truxe una vez, les truxe un artículo de lo que aconteció, por ejemplo, tú dijiste por el incendio del 1917. Cuando les truxe un artículo por el 1917 que se publicó en la época, o no me acuerdo dónde se publicó, me dijeron, qué hermoso, qué hermoso. Ayer, no a esos, a la otra clase, les mandé un apelo que hizo el concilio de la comunidad en 1933, después de unos problemas que había con
un organismo muy fascista, diremos, el cual quiso meter, y no quiso, metió fuego en un cuartel de GDO en Campbell, y el apelo de la comunidad era que de no hacer muchas protestaciones, la comunidad se ocupa de estas cosas y mejor es de resolver el problema con conversaciones y no con cuchillos. Y esto se los mandé a Meldar y la primera reacción era: qué bueno que es esto, no lo sabíamos esta cosa. Esto es una cosa muy importante, Devin, que están empezando historia. Sí. Están empezando la historia de sus propias ciudad. Sí, es que Exactamente. Desconocida, una historia desconocida. Una y no historia solo desconocida que desafortunadamente no, bueno, esto es italiano, no importa, no, la historia, diremos, oficial griega, fino a los últimos 10 años no daba importancia. A los últimos 10 años, después de esfuerzos que hicieron diversas personas, como tú conoces, Elena Moljo, Rica Bemeniste, todos estos profesores, Saltiel, todos estos haciendo estos esfuerzos, ya sale ahora y el Estado oficial y se ocupa veramente de traer a la atención de todo el mundo, de todos los griegos no judíos, de la historia de los judíos de Salónica. ¿Es parte curiosidad o hay una parte también de justicia aquí para traer a luz a la historia desconocida y borrada? Te diré la verdad, no me interesa si es de curiosidad o si es de justicia. Es que se interesan, esto es lo importante. Ya basta que lo hacen, es diferente de lo que había cuando nos engrandecíamos nosotros. Muy bien. El clima es completamente diferente de lo que cuando estamos engrandeciendo nosotros. Muy bien. Y bueno, ya viene la hora aquí y puedes ahora presentarnos unos de los estudiantes para presentarse un poco y darnos a conocer. Yo demando a Lidia Vlasidu de empezar. ¿Dónde está Lidia? Aquí estoy. Bueno. Empieza. Buenos días y buenas tardes a todos. Me llamo Lidia Vlasidu. Nací y vivo en Salónico. Cuando era una niña en la escuela, como todos, sentí y ambezí sobre lo que aconteció a los judíos de Salónico durante la Segunda Guerra Mundial. Pero algunos años más tarde, cuando empecé a investigar historia en la universidad, encontré una otra historia judía, una historia más grande, más profunda, una historia diferente de lo que yo había empezado en la escuela. En la universidad sentí por primera vez sobre los judíos sefaradíes que tienen una lengua y una cultura diferente de lo que yo conocía. Por consecuencia, seguí lecciones sobre esta gente de nuestra ciudad y me impresionó su presencia y su contribución en la historia de Salónico. Atrás de un año, vi de una noticia sobre un nuevo proyecto entre la universidad
y un señor para enseñar el judeo-español, esta lengua que hablaban la gente, que su historia me había impresionado. No tenía idea que iba a encontrar en estas lecciones, pero quería participar. Tuve no dar importancia a comentarios como ¿para qué vas a empezar una lengua que no se usa más? O la sola cosa que vas a hacer es perder tu tiempo. Y, mas tú no sos judía. Ignoré todo esto y las lecciones empezaron. Y puedo admitir que fin ahora nunca pensé dejarlas. Es verdad que ainda no sé cómo voy a usar esta lengua al avenir, mas en las lecciones empecé muchas cosas sobre mi ciudad que la mayoría de la gente no sabe. Por esto, creo que es importante que todos que viven aquí, que sepan sus pasados, su historia, que es conjunta con la historia de los judíos. Yo encontré en China un modo para conocer esta historia y cultura diversa y espero que voy a continuar a empezar más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lidia. Maravilla. Maravilloso. ¿Quieres sentir más? Sí, queremos seguir con los otros estudiantes, por favor. Ileana. Muchas gracias, Lidia. Ileana. Sí, ¿me demandas a mí? Ah, Ileana. Ya le vamos a buscar para darles el ¿No le das ainda? Ya vamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ileana Herrera. Soy arqueólogo y me especializo en manejar unidades culturales. Laboro en el Museo Gidio de Salónico. Vivo en Salónico y apartengo a la minoría judía de Salónico. Durante 5 años viví en el centro de la ciudad, pero hace unos cuantos días me mudé casa al este del centro. De la parte de mi padre, soy descendiente de los judíos sefardíes, que era mi nono, y de los judíos romanos, que era mi nona. La familia de mi madre proviene de Asia Menor. De la parte de mi padre, no tengo muchos parientes, y estos pocos moran en Haifa, en Tel Aviv y en New York. Fin ahora hablo griego y inglés muy bien, francés bastante bien y en un nivel empezante hablo hebreo y español. Ahora estoy empezando de hablar y escribir en judeo español, pero me parece muy difícil. Mi hobby es el ballet. Bailo ballet durante 26 años y sueno el piano en mi tiempo libre. Vos ringrazio mucho por haberme escuchado. Muchas gracias, Liliana. Ileana, perdona. Muchas gracias. Ileana, no Ileana, Liliana. sí, Liliana es Liliana. Sí, perdón. Ya te conozco, Ileana, perdona. Tú la conoces, y a Ileana la debes conocer. Sí. Nos conocimos, sí, en Salónica. En el museo, sí, sin duda. Muchas gracias, Ileana. Suley, muchas gracias, Traxus. Continuar con otros dos. Sí. Nisim. Nisim Mevorach. Buenas tardes y buenos días a todos. Gracias por la ocasión de presentarme y contar mi historia. Me llamo Nisim Mevorach, nací en Atena, mas ahora vivo en Salónico. Mi madre es de Atena y mi padre es de Castoria, una chica ciudad del norte de Grecia. Mi nona de la parte de mi madre no habla judeo español porque es de Livorno de Italia. De la otra parte, mi nono, Nisim, que me dieron su nombre y es de la chica ciudad de Trícala, de vez en cuando usaba palabras en latino como huevo, perro, culebro, etc.
Pero los otros nonos eran sefaradí y por esto hablaban la lengua de ladino. Esta lengua no se habla más. Los últimos que la hablaban en nuestra familia eran mis nonos y mis nonas. Hablaban entre ellos porque no entendieran sus hijos y sus hijas. Yo fui a la escuela judía de Salónico. Después estudié estudios balcánicos, economía y museología en las 3 universidades de Salónico. Ahora laboro en el Museo Judío de Salónico como museólogo. En el museo se expone la historia de los judíos de la ciudad. La cultura sefaradí es una parte central de la historia de Salónico. El museo tiene archivos de la comunidad de antes de la guerra. Una gran parte de estos archivos están escritos en escritura solitreo. Hay jornales en escritura rasí, latina, hebrea y griega. Hoy, en Salónico, hay una chica población de judíos. Los cerca 1000 judíos de Salónico son sefaradí, pero no hablan ladino. Solamente en las cantigas sefaradí oímos la lengua de judeo español en Salónico de hoy. Por esto, es menester que se conserva el judaísmo en Salónico. Las lecciones de ladino en la universidad son una ocasión por la lengua. En la lección usamos artículos de jornales judíos por empezar la lengua y conocer la sociedad judía de Salónico de los pasados siglos. La comunidad judía de Salónico debe avanzar el judaísmo en nuestra ciudad de diversas maneras. Mi origen judío, mi amor por la historia y mi laboro en el museo son mis guiadores para empezar el judeo español y así conocer mejor la historia de mi ciudad. Desgraciadamente, es difícil por mí hablar en judeo español porque yo no sé hablar español. Espero que cercamente podré hablar mejor en judaísmo. Gracias por vuestra atención. A propósito, todo esto que estás sintiendo, es ellos que lo escribieron, no lo escribí yo. Que lo sepas, esto, ellos, cada uno escribió de solo lo que quería decir. Muchas gracias, Nesim. Es un placer de verte de lejos aquí. Nos conocimos también en Salónico muchas veces. Es un placer de sentirte hablando en nuestra lengua encina. Con la kavod. María Baziomitru. Buenas tardes. Me llamo María Baziomitru. Vivo en Salónico, pero mi padre y mi madre son de Larissa. Soy diplomada del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad Aristóteles de Salónico. Ahora estoy estudiando por el postdiploma en la Historia Nueva y Contemporánea. Empecé a empezar judaísmo atrás de un año porque quiero ocuparme con la historia judía. Yo amo mucho mi ciudad y más presto su historia. De las lecciones de judeo español, empecé cosas interesantes por la larga presencia de los judíos en mi ciudad, por su cultura, sus usos y costumbres, y otras cosas por la historia general de la ciudad, especialmente durante el siglo XIX. Chicas son grandes historias, en cada lección renacen de los artículos, de las novelas, de las cantigas. Entre las lecciones que me agradaron son los artículos de Purim en las comunidades judías en la Gaza de Salónico y de Castoria, una novela de amor, algunos proverbios muy importantes, un artículo por el gran incendio de 1917 en Salónico, una receta de Ashuré, una comida de Tu Bishvat, la fiesta de las frutas, un artículo que dice que se puede decir todo en judeo español y muchos otros artículos de historia. Más importante para mí es que el judaísmo es una lengua que se hablaba durante muchos siglos, una lengua con una grande historia y desgraciadamente
está caminando verso su desaparición. Para mí, este fato hace más importantes nuestros esfuerzos para empezar el judaísmo el mejor posible. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias, María. Wow. Y última, Fanny. Fanny. Buenos días y buenas tardes a todos. Me llamo Fanny Oflidou y soy de Salónico. Nací en Salónico y ahora vivo en un cuartier cerca del centro. Estoy estudiando Historia Pública a la Universidad Abierta de Grecia y estoy empezando mi tesis del máster. Soy licenciada en musicología y puedo sonar el piano y la guitarra. Me place mucho sonar música con mis amigos y sobre todo cantar. Yo no tengo ningún origen judío. En realidad, soy media eslava y media del Mar Preto. Pero hace muchos años que mi nona, que se llamaba Fanny también, había recibido una propuesta de un mancebo judío que se llamaba Enrico. Enrico era uno de los pocos judíos sobrevivientes después de la Segunda Guerra Mundial porque pudo hacerse partisano en las montañas griegas. Finalmente, mi nona se casó con mi nono. Parece que no era veramente enamorada de Enrico. La clase de judeo español era uno de los regalos más interesantes que hice para mí, porque malgrado que crecí y me engrandecí en Salónico, malgrado que conocí la famosa librería de Moljo o las personalidades de Alatini y de Alberto Nar, sabía pocas cosas generales sobre la comunidad judía de la ciudad, la población de los judíos que vivió aquí y, sobre todo, la dimensión del desastre de la comunidad durante la Segunda Guerra Mundial. El más importante es que me interesé en la destrucción del cementerio judío cuando me hice adulta y me leí el libro de Mazauer sobre la historia de Salónico. Desgraciadamente, la ciudad de Salónico no quiere acordar su historia. No solamente la historia judía, sino ni la historia otomana y eslava. Parece que es más conveniente olvidar una historia tanto multicultural. Las lecciones que tenemos son un poco difíciles porque el alfabeto es diferente, pero creo que de día en día estamos amesorando. La verdad es que esto solo vosotros que me estáis sintiendo por la primera vez podéis juzgar. Me agradan mucho los textos que me damos porque hablan de una vida no tan vieja, pero totalmente diferente o destruida. Espero que presto vamos a poder meldar los jornales sin dificultad y, ¿por qué no?, aprender y la escrita solitreo. Regreso por su atención y también queremos regresar nuestro maestro señor Jackie Benmayor por estas clases tan importantes. Muchas gracias a todos. Maravillosa. Merci, Fanny. Es una maravilla, Jackie. Los estudiantes aquí, los ajamis, ya están avanzados. Son más ajamis. Sí, no ajamis, ya. Es una maravilla. Para mí, pensar bien aquí, tenemos estudiantes judíos y no judíos en la ciudad de Salónica, 70, 80 años después de la Mifla, de la Gezerah, sí, de la Shoah, en la Universidad de Salónica, que fue fraguada sobre el Bet Haim de los judíos, y están empezando ahí, judíos y no judíos, mancebos y mancebas, nuestra lengua, y bueno, es una maravilla, es un avenir diferente que este representa, una puerta ya se abre.
Y bueno, vamos a entrar más al fondo. Sí, bueno, es una maravilla y vos rengracio muy mucho por todos los esfuerzos que haces sobre este sujeto y esperamos que podamos seguir por este camino con los estudiantes y los alumnos de Salónica y de otras partes del mundo, otras partes del mundo, siguiendo por este camino, empezando la lengua y la historia desconocida. Aquí. Y colaborar con los con las universidades. Sí, debemos de hacer más colaboraciones, sin duda, entre las universidades y sería una maravilla, una cosa muy importante. Los butos son muy buenos y importantes para traer la historia y la lengua. Y espero que todos que quieran empezar en Solitreo y Rashi iban a reuscir con si quiere Dios. Inshallah. Vide aquí, Iso Abraham estaba aquí. Sí, lo estamos esperando ainda, sí. ma el problema es el COVID, este es el problema. Sí, tenemos un regalo aquí con el Zoom, que entre mientras podemos hacer encuentros ansino como este encuentro de Al-Had, y fue una maravilla para mí y vos rengracio a señor David Saltiel, a Jackie Benmayor, a todos los estudiantes de la universidad por venir y ser nuestros musafires hoy, y con esto doy la palabra atrás a Liliana. Muchas gracias. Merci mucho, David, porque tú escogites a los musafires para este encuentro, a Jackie por su lengua tan dulce y hermosa y por todos los esfuerzos que está haciendo con el COVID, y también podemos sentir y empezar la lengua a los jóvenes, Jackie, Ancina, que vamos a continuar. A todos los elevos, estoy salida orgullosa de lo que hablates y de ver estas caras jóvenes, no porque no me placen las caras como las muestras más grandesicas, tener esta lengua por un tiempo que pensemos que solo con los cabellos blancos van a hablar, y tener a estas criaturas hablando que se están empezando ahí en Salónica y en todo el mundo hay gentes jóvenes interesadas, judías y no judías, y como siempre vos digo, la lengua no se puede desatar de la historia del lugar, de la religión judía. Además, se empiezan de todo un poco, mismo la lengua. Y esto es muy valioso para todos. A los elevos les rengracio muy mucho por estas palabras hermosas que nos dieron cada uno a darse a conocer, y claro, los convidamos cada esta hora a venir a sentir ladino, judeo español, como querés decirle, a los encuentros de Al-Had. Por lo que estábamos hablando de que la idea de Jackie, que también yo tengo, de aunar los esfuerzos, las clases, los elevos de todo el mundo, como hicimos estos encuentros de Al-Had, podemos hacer una red de profesores y de jajames de la lengua y de elevos que están interesados, para que todos sepamos cuál lo está haciendo el otro. Ya estamos tomando nota de esto, Jackie. Le quiero dar las gracias también por estar aquí acompañándonos al señor Samuel Nahmías, que es el cónsul, como dicho David, de España en Salónica, y a la señora Cristina Conde de Beoldingen, Grace, directriz del Instituto Cervantes en Atenas. Es un honor para nosotros tenerlos aquí y les damos las gracias de acompañarnos en este venimiento. Tenemos muchos mensajes y saludos. Tengo que deciros que pienso que este encuentro hizo récord de público. Tuvimos más de 300 personas mirando continuamente en las redes y aquí en Zoom. Creo que es el más grande de todos los encuentros, así que vos doy felicitaciones de mi parte, que trujites tantos amigos nuevos que puede ser nos van a acompañar de aquí en adelante cada Al-Had,
a los siguientes eventos que tenemos. Voy a meldar algunas demandas. No puedo por ahora meldar todos los saludos como hacemos cuando escapemos un puntístico a tiempo. A todos nos queda enregistrado todos los saludos. Lo vamos a pasar a Jackie y a Devin y a todos los que mandaste saludos particulares. Lo vamos a pasar. No vos me quejes por esto. Tenemos una demanda que nos dice que ¿cuándo se va a abrir el nuevo museo de Saloniki? Señor Saltiel, ¿quieres responder? No podemos sentir. Ahora te sentimos. Sí, es un grande proyecto. Quiero decir, al principio era una idea que no podía creer que se iba a hacer, pero ahora estoy viendo que estamos al fin de tomar la licencia y creo que este año vamos a estar prontos para que viene el primer ministro para inaugurar, empezar el labor. Esto va a estar un museo que va a respetar la historia de los judíos, va a tener la posibilidad de hacer estudios de la lengua sefarad, judo-español. Para mí, como sabes, yo hablo de que mi padre y mi madre hablaban judo-español en casa y como dijo Jackie, quería sentir que estaban hablando y encima ya empecé a entender cuál lo estaban hablando. Mira, todo esto que estamos viendo tomó muchos años, poco a poco, con nuestra determinación de tocar esto que pasó aquí en Salónica, estamos arribando a un punto que podemos decir que somos orgullosos que vivimos aquí. Podemos pensar qué cosa era aquí en Salónica antes de la guerra. Perdimos 97% de todos los judíos aquí. Y ahora en el campus del Aristóteles, que allá era todo el cementerio judío, 300,000 tumbas. Ahora allá hay un monumento. Tenemos la lengua, una sede a la universidad que estudia la historia judía y que está hablando con estudiantes la lengua sefarad. Quiero decir, con el contrato que tenemos sido con la casa, con Instituto Cervantes, que signé antes unos cuantos meses con la ministra del Exterior de España, la determinación que tiene Cristina del Instituto, que vamos a hacer esta lengua oficial en la universidad, estos estudiantes que participan van a tomar una nota que va a estar escrita en el diploma que van a tomar, que es mucho interesante, de que fin ahora lo están hablando así, no es una oficial lengua que están aprendiendo. Entonces, creo que estamos en grandes eventos y estoy seguro que yo me acuerdo, señora, muchas veces me estaban tomando de la Argentina, la casa sefarad, y estaban dando, ¿cómo se dice? Estamos hablando qué está pasando en Grecia, en Salónica, y yo os agradezco que vosotros estás aquí y ayudas. Merci mucho, David. Nosotros estuvimos en Saloniki en octubre del 2019, antes de que se empezara el corona, y tuvimos una experiencia maravillosa.
de lo que se está elaborando, unos encuentros muy hermosos. Estuvimos en la comunidad Shabbat en el CAL y salidos de todo lo que encontramos ahí. Vos damos muchas felicitaciones a todos vosotros por el grande labor de recuperación que estás haciendo por la cultura, por la lengua, por la comunidad judía en general. Por las cantigas. Ahora vamos a hacer una reserva, todas las cantigas las vamos a tener, como las los abuelos. Muy hermoso. Tenemos que escapar el encuentro antes de que se vaya la gente. Tengo que decirles, vos voy a dar después todos los mensajes que tenemos en el chat, que vos vas a salir de la alegría, saludos, gente que vos está mandando besos, abrazos, felicitaciones a todos, a Devin, a Jackie, a Debemos dar David. Felicitaciones y un abrazo a nuestra tía que vive en Argentina, señora. Merci mucho. Tenemos gente, señor David. Esto es graciano. Tenemos gente, señor David, de todo el mundo, de Sudáfrica, de toda la América, de arriba a abajo, de la Europa, de Israel, de todos lados. Ancina, que todos vos sintieron hoy muy contentos. Quiero mandar unos saludos grandes. Tenemos, además de los elevos que hablaron de Jackie en Saloniki, tenemos elevos presentes de todos los cursos del mundo que tenemos judeo, español, ladino. Y también no quiero nombrar más. Sabemos que entre los que vinieron hoy a sentir esta conversación, tenemos escritores, tenemos gente importantísima de la cultura, de la lengua, de investigadores. Voy a mandar en particular los saludos, no los puedo nombrar a todos aquí. Vos agradecemos a todos de acompañarnos cada semana y para escapar antes de que todos se vayan de aquí, vos quiero partajar en primero el encuentro que tenemos el próximo Ahad, una entrevista al Rav Isaac Alaluf de Izmir a Estambul y todo el camino que hizo, que no es cercano entre estas dos ciudades. Él estuvo también en Israel y vamos a sentir sobre la historia suya. Esto va a ser el Balabay, el Rav Nisim el Nekabe, y será el próximo Ahad en esta misma hora a la 1 de Argentina, y ya tenés aquí todos los horarios, y si querés consultarlos otra vez podés ir a sefarad.com a mirar cuál es el horario de su ciudad o su país. Para mirar este encuentro del todo, los que arribaron mucha gente a la mitad y a la finco allí, y siguen entrando. El video va a estar en unos puntísicos en sefarad.com/TV. Vas a poder mirar desde el empecillo hasta la fin el encuentro. Si nos querés dar una ayuda, puedes ir a sefarad.com/encuentros. Y una cosa importante de no olvidar, todos los que estamos aquí, tenemos una reunión de honor el próximo miércoles para fiestar el Día Mundial del Ladino, organizado por la Autoridad Nacional del Ladino y también por las instituciones que hacen parte, como ves aquí, de los encuentros de Ahad. Esto será el 17 de marzo a esta hora también, como los encuentros. Esperamos todos estén aquí porque tenemos un programa de maravilla que nunca había sentido antes. Y ahora sí me quiero esparcir de todos con mucho cariño. No tengo palabras para regraciar no solo los que vinieron a participar, sino también a Devin como Balabay y a los musafires encantadores que tuvimos hoy. Esto que vosotros ves aquí atrás mío y de Marcelo no es un decorado, estamos en vacanzas. No dejamos un encuentro sin hacer mismo en vacanzas. Así que nos veremos el miércoles y después en el próximo encuentro de Ahad. Un beso grande a todos. Hasta la próxima semana. Semana buena que tengas. Saludos.
y Saludos. sanos y recios.